Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los romances más apasionantes del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que comenzó en la pantalla y floreció en la vida real, una historia que nos tiene a todos suspirando, la de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Prepárense para un viaje lleno de miradas cómplices, sonrisas robadas y momentos que derriten hasta el corazón más frío. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de su romance al descubierto, vamos a analizar esos momentos íntimos que nos han enamorado y nos han demostrado que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de su amor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones amorosas y déjenos un comentario contándonos qué es lo que más les gusta de esta pareja. Estamos ansiosos por leerlos. ¿Listos para el chismecito bueno? Pues allá vamos. La chispa entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu saltó en el set de la exitosa serie turca Kiraz Mevsimi. Desde el principio, la química entre sus personajes, Oyku y Ayaz, era palpable. Las miradas que se lanzaban, los roces accidentales, las sonrisas que no podían ocultar. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaban haciendo entre ellos. Y claro, los fans, con nuestro sexto sentido activado, lo notamos al instante. Empezamos a ver esas fotos detrás de cámaras, esos vídeos donde se reían juntos, donde se miraban de una forma diferente. Y ahí, amigos, fue cuando la sospecha se convirtió en certeza, estábamos presenciando el nacimiento de un romance épico. Para entender la magnitud de este flechazo, es crucial recordar el contexto de Kiraz Mevsimi. La serie, un drama romántico lleno de enredos y situaciones cómicas, catapultó a ambos actores a la fama. La trama giraba en torno a Oyku, una joven aspirante a diseñadora de moda, y Ayaz, un arquitecto exitoso y un tanto arrogante. Sus personalidades chocaban al principio, creando una dinámica de amor-odio que enganchó a la audiencia desde el primer episodio. Pero como sabemos bien, la línea entre el amor y el odio es a menudo muy delgada. Lo que hacía tan especial la interpretación de Ozge y Serkan era su naturalidad. No se limitaban a recitar sus diálogos, se entregaban a sus personajes, les daban vida. Y esa conexión, esa verosimilitud, era lo que hacía que el público se identificara con Oyku y Ayaz, que sufriera con sus desamores y celebrara sus triunfos. Pero volvamos al grano, el romance detrás de cámaras. Al principio, como les decía, fueron muy discretos. Intentaron mantener su relación en secreto, tal vez para evitar la presión mediática, tal vez para proteger su incipiente amor. Imagínense lo que es estar en el ojo del huracán, con los paparazzi persiguiéndote a cada paso, con los fans analizando cada uno de tus movimientos. No es fácil. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y vaya que no pudieron. Las redes sociales se convirtieron en el mejor termómetro de su relación. Empezamos a ver fotos de ellos juntos en lugares públicos, disfrutando de cenas románticas, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano. Y claro, cada una de esas fotos era una explosión de corazones y comentarios llenos de alegría. Los fans, armados con una lupa virtual, analizaban cada detalle, la forma en que se tomaban de la mano, las miradas que se dedicaban, la ropa que llevaban. Nada escapaba a su ojo avizor. Uno de los momentos más comentados fue cuando los vieron en un concierto. Él la abrazaba por detrás, susurrándole cosas al oído, mientras ella sonreía y se dejaba consentir. Imagínense la escena. La música, las luces, el ambiente romántico y ellos, completamente absortos el uno en el otro. Parecía una escena sacada de una película. Y es que en realidad, su historia de amor es digna de una película. Otro momento que causó furor fue cuando fueron vistos de vacaciones juntos. Las fotos, tomadas por otros turistas y publicadas en las redes sociales, mostraban a Ozge y Serkan relajados, disfrutando del sol y del mar. Se les veía felices, enamorados. Y eso, amigos, es contagioso. Pero no todo fueron momentos de ensueño. Como cualquier relación, también tuvieron sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de celos, de discusiones. Los medios turcos, siempre hambrientos de noticias jugosas, se hicieron un festín con estos rumores. Se especulaba sobre posibles infidelidades, sobre diferencias irreconciliables. Los fans, por supuesto, estaban en vilo, temiendo lo peor. Pero a pesar de todo, lograron superar los obstáculos y salir fortalecidos. Y eso, amigos, es lo que hace que su historia sea aún más inspiradora.
Porque nos demuestra que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Que las relaciones no son perfectas, que hay momentos difíciles, pero que si hay amor y compromiso, se pueden superar todos los obstáculos. Y luego llegó el momento que todos estábamos esperando, el anuncio de su compromiso. Fue una noticia que nos llenó de alegría y confirmación. Por fin, después de años de rumores y especulaciones, iban a dar el gran paso. Y la pedida de mano, ¡ay, la pedida de mano! Fue de lo más romántica. Serkan la llevó a un lugar especial con vistas impresionantes, y allí, frente a un atardecer de ensueño, le propuso matrimonio. Imagínense la emoción. Las lágrimas de felicidad, los abrazos apretados, las promesas de amor eterno. Fue un momento mágico que quedará grabado para siempre en sus corazones y en los nuestros. La noticia del compromiso fue recibida con una ola de felicitaciones de fans, amigos y colegas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos. Era evidente que Özge y Serkan se habían ganado el cariño del público. ¿Y la boda? ¿Qué les puedo decir de la boda? Fue un cuento de hadas hecho realidad. Se casaron en Italia, en una ceremonia íntima y elegante, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Ella lucía radiante en un vestido blanco de ensueño, él la miraba con una admiración que traspasaba la pantalla. Los votos matrimoniales fueron emotivos y sinceros, llenos de amor y promesas. Y la fiesta, ¡ay, la fiesta! Estuvo llena de música, baile y alegría. Se notaba que estaban disfrutando cada segundo de ese día tan especial. La elección de Italia como escenario de su boda no fue casualidad. Ambos actores son amantes de la cultura italiana, de su gastronomía, de su arte. Y querían que su boda reflejara sus gustos y su personalidad. Desde entonces, Özge y Serkan se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor es un ejemplo de que a veces, los sueños se hacen realidad. Nos demuestran que es posible encontrar el amor verdadero en el lugar menos esperado y que con esfuerzo, dedicación y mucho amor, se puede construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? Yo creo que es la autenticidad. Se muestran tal como son, sin poses ni artificios. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se divierten juntos, se ríen de sus propios errores. Y sobre todo, se aman incondicionalmente. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Otro aspecto importante de su relación es la complicidad. Se entienden con una sola mirada, se anticipan a sus necesidades, se complementan a la perfección. Parece que han estado juntos toda la vida. Y es que cuando encuentras a tu alma gemela, el tiempo deja de importar. Y no podemos olvidarnos de su sentido del humor. Les encanta bromear entre ellos, hacerse reír y compartir momentos divertidos. Y eso es fundamental en una relación. Porque el humor ayuda a mantener la chispa encendida y a superar los momentos difíciles. Además, ambos son personas muy trabajadoras y apasionadas por su profesión. Se apoyan mutuamente en sus proyectos y se alegran de los éxitos del otro. Y eso es muy importante en una relación, porque demuestra que se respetan y admiran mutuamente. Özge, con su talento innato y su versatilidad, ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más destacadas de Turquía. Serkan, por su parte, ha sabido combinar su carrera actoral con otros proyectos, demostrando su espíritu emprendedor y su inquietud creativa. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su belleza. Son una pareja guapísima que irradia amor y felicidad. Pero más allá de su apariencia física, lo que realmente enamora es su conexión interna, su complicidad y su amor sincero. Son el claro ejemplo de que la belleza interior se refleja en el exterior. En resumen, la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Ayolu es un cuento de hadas moderno que nos inspira a creer en el amor verdadero. Nos demuestran que a veces los sueños se hacen realidad y que con esfuerzo, dedicación y mucho amor, se puede construir una relación sólida y duradera. Son un faro de esperanza en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales. Su amor nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y ahora, amigos, llegamos al final de este viaje por el romance de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de su historia de amor. Hemos visto cómo se enamoraron en el set de Kiraz Mevsimi,
cómo mantuvieron su relación en secreto al principio, cómo superaron los obstáculos y cómo, finalmente, se casaron y construyeron una vida juntos. Hemos analizado esos momentos íntimos que nos han enamorado y nos han demostrado que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Es una decisión de comprometerse, de perdonar, de apoyar, de amar incondicionalmente. Y Ozge y Serkan nos demuestran que esa decisión vale la pena. También quiero animarlos a que no se rindan en la búsqueda del amor. Que no se conformen con menos de lo que merecen. Que busquen a alguien que los haga reír, que los haga sentir amados, que los inspire a ser mejores personas. Y que cuando lo encuentren, luchen por ese amor. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el amor verdadero. No olviden dejarnos sus comentarios contándonos qué es lo que más les gusta de esta pareja. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué les parece su historia de amor? Estamos ansiosos por leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros análisis amorosos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis románticos empedernidos. Y que el amor los acompañe. Y recuerden, el amor no tiene reglas, ni fronteras, ni límites. El amor es libre. Así que abran sus corazones y déjense llevar por la magia del amor. Adiós.